Episodio 1. La primera palabra. La iglesia estaba vacía. Ni una vela encendida. Ni un murmullo de fe en el aire. Isabela se arrodilló frente al altar, con los ojos enrojecidos por el llanto y el corazón roto por un silencio que parecía eterno. Lloraba porque no sabía qué más hacer, y en ese instante, el cielo decidió responder. Un destello atravesó las vidrieras como un relámpago sin trueno. Ella levantó la cabeza y, a través de las ventanas, vio algo imposible, letras de luz escribiéndose solas sobre el cielo nocturno. Arrepentíos. La palabra brilló con un fulgor tan puro que su llanto se detuvo al instante. Su respiración se cortó. Por un segundo pensó que estaba loca, que el dolor le había roto la razón. Pero entonces, las campanas oxidadas de la torre comenzaron a sonar, sin que nadie las tocara. No, susurró Isabela, temblando. No puede ser. El eco del bronce sagrado resonó en todo el pueblo, haciendo que algunos salieran de sus casas. Sin embargo, nadie miró al cielo, nadie excepto ella, porque solo Isabela podía verlo. Un crujido de pasos la sacó de su trance. Era el padre Lorenzo, el sacerdote anciano, apoyado en su bastón. Sus ojos hundidos la escrutaban con una mezcla de miedo y reconocimiento. ¿Qué viste?, preguntó con voz quebrada. Isabela señaló el firmamento, todavía iluminado por aquella palabra ardiente. El cielo habló. Por un instante, el sacerdote palideció como si hubiera escuchado esas mismas palabras antes. Bajó la mirada y, en lugar de negarlo, simplemente murmuró: Dios nos advirtió una vez, y nadie lo escuchó. Isabela quiso preguntar más, pero un nuevo resplandor llenó la noche. Otra línea de luz se trazó sobre la oscuridad, como si una mano invisible escribiera desde lo alto: vuestras lágrimas son las llaves. El viento sopló con una fuerza extraña, y la iglesia tembló como si sus paredes supieran lo que aquello significaba. Isabela, sin entenderlo del todo, sintió algo aún más inquietante: sus lágrimas comenzaban a arder. El padre Lorenzo retrocedió un paso, su voz rota por el pánico. No llores, niña, o abrirás lo que nadie debe ver. Pero ya era tarde. Una última lágrima resbaló por su mejilla, cayendo sobre el suelo de piedra. En el mismo instante, una grieta apareció en el altar, y, desde el cielo, una campana invisible sonó 3 veces. Isabela levantó la vista. El cielo ya no estaba vacío. Ahora, las estrellas parecían formar un ojo, y la estaba mirando. Y entonces, la voz llegó. No un eco, no un susurro, sino algo que atravesó su alma. Empieza. Isabela cayó de rodillas, sabiendo que aquello no era una visión, era una orden. Episodio 2. Lágrimas que iluminan. Isabela no durmió esa noche. Se quedó sentada en el suelo frío de la iglesia, con la mirada fija en el altar agrietado y el eco de aquella palabra, empieza, aún perforándole el pecho. Afuera, el pueblo dormía sin saber que el cielo ya no guardaba silencio. Al amanecer, padre Lorenzo entró con el rostro pálido y ojeroso. No debiste llorar, niña, murmuró sin mirarla. ¿Qué significa?, preguntó Isabela, la voz quebrada. El sacerdote no respondió, solo colocó una vela sobre el altar roto, como si esa frágil llama pudiera contener algo mucho más grande que ellos. Pero esa noche, cuando Isabela volvió a arrodillarse, sus lágrimas regresaron. No podía detenerlas. Cada sollozo era una confesión sin palabras. Y entonces ocurrió de nuevo: el cielo escribió. Las letras aparecieron más grandes, más brillantes que antes. Tu dolor será su camino. Isabela tembló. No entendía si era una promesa o una condena. Y entonces, algo nuevo sucedió. El llanto no cayó al suelo como siempre. Cada lágrima, al tocar la piedra, se encendía como un pequeño hilo de luz que subía lentamente hacia el techo. Atravesaba las bóvedas de la iglesia, y desaparecía en el cielo abierto. Padre Lorenzo, que la había seguido en secreto, cayó de rodillas al verlo. Dios santo, susurró, persignándose con manos temblorosas. Es como en la profecía. ¿Qué profecía?, gritó Isabela, aferrándolo por la sotana. El viejo sacerdote cerró los ojos, como si pronunciarlo en voz alta fuera peligroso. Cuando las lágrimas toquen el cielo, las puertas de lo invisible se abrirán. De pronto, un ruido estremeció la iglesia. No era viento, no eran pasos, era un repique de campanas, pero todas las campanas del pueblo al mismo tiempo. Las casas se iluminaron una a una, y la gente salió a la calle. Algunos corrieron a la iglesia, atraídos por el sonido. Y entonces lo vieron, el cielo ardiendo en letras sagradas. Los aldeanos se quedaron inmóviles, con la boca abierta, mientras Isabela, aún de rodillas, lloraba sin poder detenerse. Las palabras brillaban más y más.
hasta que una nueva frase apareció. Como escrita a fuego. Uno de vosotros pagará el precio. Gritos. Confusión. Rezaban sin saber por qué. Padre Lorenzo intentó cerrar las puertas de la iglesia. Pero era inútil, todo el pueblo estaba mirando el juicio escrito en el cielo. Isabela, Entre lágrimas, sintió algo helado en su nuca, como si alguien, o algo, se inclinara detrás de ella y susurrara. Solo para que ella lo oyera. Y tú lo sabrás primero. Su llanto se detuvo. ¿por qué? De repente, no solo veía las palabras, veía el rostro de aquel que sería el primero en morir. Episodio 3, el cura que no quería mirar. El pueblo no habló de otra cosa durante todo el día. Las letras en el cielo. El repique imposible de las campanas. Y esa última frase que dejó a todos temblando, uno de vosotros pagará el precio. Isabela no podía olvidar lo que había visto. No solo las palabras, sino el rostro. Un rostro que el cielo le mostró como una condena inevitable. Y aunque intentaba convencerse de que era una ilusión, sus lágrimas no mentían. Fue entonces cuando decidió enfrentarlo. Buscó al padre Lorenzo en la sacristía, donde el anciano estaba sentado con la mirada fija en una Biblia cerrada, como si temiera abrirla. Lo sabía, dijo ella, sin siquiera saludar. Sabía que usted reconocía esas palabras. El sacerdote levantó la vista. Sus ojos, cansados y hundidos, parecían más viejos que su rostro. No deberías haberlas visto. Niña, Una señal solo es maldición cuando alguien la comprende. dígame lo que sabe. Gritó Isabela, sus manos temblando. Si no, ¿Por qué está tan asustado? Lorenzo tragó saliva. Se levantó con dificultad y cerró las puertas de la sacristía. Luego, bajó la voz hasta un susurro. Hace 30 años. El cielo habló por primera vez, pero nadie quiso escuchar. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué dijo? El sacerdote caminó hacia un viejo armario y, entre telas gastadas y cálices olvidados, sacó un cuaderno cubierto de polvo. Lo abrió. Y allí estaba, páginas llenas de letras brillantes, copiadas a mano, idénticas a las que ahora ardían en el cielo. Yo era joven, continuó él. Vi la primera oración. Vuestra fe no es suficiente. Esa noche, un hombre murió frente al altar, y después, nadie volvió a mirar arriba. Isabela miró el cuaderno con horror. ¿Por qué no nos lo dijo? Porque juré que, si callaba, las palabras se apagarían. Pero no, el sacerdote la miró con una mezcla de miedo y culpa. ¿Has llorado? Isabela, Y cuando las lágrimas regresan, el cielo nunca se equivoca. Antes de que pudiera responder, un golpe resonó en la puerta de la sacristía. Isabela se giró. Pero nadie estaba allí. Solo un eco. Solo silencio. Hasta que, de pronto, todas las velas de la iglesia se apagaron a la vez. Y en la oscuridad, sobre sus cabezas, una nueva oración apareció escrita, pero esta vez no en el cielo, sino dentro de la propia iglesia, flotando como fuego suspendido. Comienza el primero. Isabela y el padre Lorenzo se quedaron inmóviles, mirando como una sola letra. Al final de la frase, goteaba, como si sangrara. Y debajo de ella, en el suelo, había una sombra humana. Episodio 4, el pueblo bajo juicio. La sombra no se movía. Isabela, Con el corazón desbocado, retrocedió un paso. Pero padre Lorenzo la sujetó del brazo. No mires, susurró, aunque sus propios ojos no podían apartarse de aquella silueta oscura dibujada en el suelo de la iglesia. La frase de fuego flotaba sobre ellos, comienza el primero. Y entonces, como si el eco de esas palabras hubiera despertado algo dormido, la sombra empezó a alargarse, a deformarse, hasta señalar una dirección, la plaza del pueblo. Isabela y Lorenzo se miraron sin decir palabra. Y corrieron. Cuando llegaron, el cielo estaba otra vez encendido. Los aldeanos habían salido de sus casas, reunidos bajo las campanas que sonaban solas. Algunos rezaban, otros gritaban que todo era un castigo divino. Y entonces, alguien cayó de rodillas en medio de la multitud. Mateo, el herrero, un hombre fuerte, incrédulo, que siempre se burlaba de los sermones. ahora, Su rostro estaba pálido como la cera. no he hecho nada. Balbuceaba. Yo no. Pero sobre su cabeza, las letras de luz cambiaron. Una nueva oración se escribió lentamente en el cielo, palabra por palabra, como si alguien la dibujara con fuego invisible. Uno pagará por todos. Un silencio sepulcral cayó sobre el pueblo. Y entonces ocurrió. Las manos de Mateo comenzaron a sangrar. Primero unas líneas finas, luego heridas abiertas, como estigmas imposibles. La gente gritó. Algunos huyeron. Otros se arrodillaron. Mateo levantó la vista.
y en sus ojos no había dolor, sino terror absoluto. Isabela lloraba. No podía evitarlo. Y cada lágrima que caía parecía hacer que las letras en el cielo brillaran más. Padre Lorenzo se persignó, temblando. Dios mío, está cumpliéndose. Mateo intentó levantarse, pero una fuerza invisible lo empujó al suelo. Y entonces, de su boca salió un susurro que no era suyo. No lloréis por mí, llorad por vosotros. La campana mayor de la iglesia repicó sola. Un solo golpe que hizo temblar la tierra. Y en ese instante, Mateo quedó inmóvil. Sus ojos, abiertos hacia el cielo, reflejaban las letras ardientes. Isabela gritó. La multitud retrocedió, y una nueva oración apareció en el firmamento, como un sello final. El primero ha caído. Faltan 11. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaban los sollozos de Isabela y el crujido de las puertas de la iglesia abriéndose solas, como si algo o alguien acabara de entrar. Padre Lorenzo, con la voz rota, dijo lo que nadie quería escuchar. Esto apenas comienza. Episodio 5. Las lágrimas prohibidas. La noche después de la muerte de Mateo, el pueblo entero se encerró en sus casas. Nadie osaba mirar al cielo. Pero Isabela no podía apartar los ojos de esas letras que aún ardían sobre la iglesia. El primero ha caído. Faltan 11. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mateo y la sombra que lo había señalado antes de morir. Pero lo peor no era eso, sino la certeza que se iba formando en su pecho. Todo ocurría cuando ella lloraba. Isabela fue a la sacristía buscando respuestas. Encontró a Padre Lorenzo sentado frente al altar, con el cuaderno de las antiguas revelaciones abierto. No levantó la vista cuando ella entró. No debes llorar más, dijo con voz quebrada. Ni una sola lágrima. Isabela sintió un nudo en la garganta. No puedo evitarlo. ¿Qué soy yo en todo esto? El sacerdote la miró con los ojos vidriosos. ¿La llave? Eso eres. Entonces, sacó una hoja amarillenta de entre las páginas del cuaderno. No era escritura moderna, sino algo mucho más antiguo. Letras desvaídas, casi borradas por el tiempo. Lorenzo señaló un pasaje. Cuando el cielo escriba y solo una vea las palabras, sus lágrimas abrirán las puertas y cada caída marcará el fin del silencio. Isabela retrocedió un paso, negando con la cabeza. No, no puede ser yo. Ya empezó, replicó Lorenzo. Y mientras llores, el cielo seguirá escribiendo. De repente, un sonido hueco llenó la iglesia, 3 campanadas secas. Aunque nadie tocaba las cuerdas, Isabela sintió que la sangre se le helaba. Alzó la vista. En el cielo, una nueva frase estaba formándose. El segundo se acerca. Isabela llevó las manos a sus ojos, intentando contener las lágrimas. Pero era inútil. El miedo le quemaba el pecho. Y entonces, una gota de llanto se deslizó por su mejilla y cayó al suelo. La grieta en el altar volvió a brillar. Un murmullo se escuchó en las paredes, como si la piedra misma respirara. 11 menos 1. Isabela se cubrió los oídos, pero no podía dejar de escuchar. Afuera, los perros comenzaron a aullar. Y justo en ese instante, una sombra cruzó veloz por el ventanal roto de la iglesia. Padre Lorenzo cerró el cuaderno de golpe. Debemos sellarlo antes de que otra lágrima caiga. Pero Isabela no lo escuchaba. Porque ahora entendía lo peor, no solo sus lágrimas abrían las puertas. También podía ver, claramente, quién sería el siguiente. Y esta vez, era alguien a quien amaba. Episodio 6. El nombre en sus lágrimas. Isabela no podía respirar. Las letras ardientes en el cielo se habían desvanecido. Pero el eco de esa última revelación seguía golpeando su mente. Ella sabía quién era el siguiente. Y esa certeza era peor que cualquier castigo. El rostro de Elena, su mejor amiga desde la infancia, aparecía una y otra vez cuando cerraba los ojos. Su risa, su voz. Y ahora, su destino. Padre Lorenzo la encontró en el atrio, temblando. ¿Lo viste, verdad?, preguntó él con voz grave. Isabela asintió, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. No puedo permitir que pase. El sacerdote la sujetó por los hombros. Si lloras, el cielo hablará de nuevo. Y si habla, no hay vuelta atrás. Pero era inútil. Isabela no podía detener aquel nudo en la garganta que ardía como fuego. Salió corriendo de la iglesia, con Lorenzo siguiéndola de cerca. Tenía que encontrar a Elena antes de que algo más sucediera. La halló en su casa, preparando pan como cada noche. Elena la miró confundida, riendo suavemente. ¿Por qué esa cara? Pareces haber visto un fantasma. Isabela quiso abrazarla y no soltarla jamás. Tienes que venir conmigo, ahora. Pero antes de que Elena pudiera responder,
Un sonido terrible llenó el aire, las campanas. No una, no dos, todas a la vez, golpeando un tañido seco y profundo que parecía venir del cielo mismo. Elena dejó caer la harina de sus manos. Otra vez. Isabela no contestó. Corrió a la ventana y miró hacia la iglesia. Y ahí estaba, el cielo escribiendo de nuevo. El segundo está marcado. La multitud empezó a reunirse en la plaza. Gritos de miedo mezclados con oraciones desesperadas. Padre Lorenzo llegó jadeando. Isabela, gritó, no mires, no llores. Demasiado tarde. Las lágrimas resbalaron por su rostro. Y con cada una, las palabras en el cielo se hicieron más claras. Ahora no solo se leían, también señalaban. Un haz de luz bajó del cielo y se detuvo frente a la casa de Elena. La joven retrocedió, horrorizada. ¿Qué es eso? Isabela la tomó de la mano, temblando. Elena, corre. Pero el haz de luz no desapareció. Se volvió rojo, como sangre líquida cayendo del firmamento. Y entre ese resplandor, una nueva frase emergió. Lenta, cruel, imposible de detener. A medianoche pagará. Y el reloj del campanario comenzó a marcar los segundos, al revés. Episodio 7, la cuenta regresiva del cielo. El reloj del campanario marcaba cada campanada al revés. Como si el tiempo mismo hubiera decidido desobedecer. Isabela apretaba con fuerza la mano de Elena, mientras Padre Lorenzo los alcanzaba, jadeando. No hay forma de detenerlo, murmuró el sacerdote. Cuando el cielo dicta, solo queda obedecer. No, gritó Isabela, con los ojos llenos de furia. Dios no puede querer esto. Pero justo en ese instante, otra oración se dibujó en el cielo, más lenta y cruel que todas las anteriores. Es lo que ustedes lloraron. Las palabras ardían como brasas vivas. El pueblo entero cayó de rodillas, algunos rezando, otros tapándose los ojos. Elena, pálida, retrocedió. ¿Qué significa eso? Padre Lorenzo se persignó con manos temblorosas. Las lágrimas son la tinta. Isabela sintió un vértigo insoportable. ¿Era ella quien alimentaba aquello? Sus llantos habían abierto esa grieta entre el cielo y la tierra. De pronto, el tañido del campanario cambió. 11, 10, 9. Una cuenta regresiva. Cada campanada, más fuerte que la anterior, hacía temblar las ventanas. La gente comenzó a huir. Pero no había a dónde ir. La luz roja que marcaba la casa de Elena los encerraba como un muro invisible. Isabela, desesperada, miró a Lorenzo. Dime cómo romperlo. Tiene que haber una forma. El sacerdote abrió el viejo cuaderno y pasó las páginas hasta llegar a una que jamás le había mostrado. Allí, escrito con tinta ennegrecida por el tiempo, había una sola frase. Si el llanto abre las puertas, solo el sacrificio puede cerrarlas. Elena se acercó, con lágrimas en los ojos. ¿Sacrificio? ¿Qué clase de sacrificio? Lorenzo no respondió. Bajó la mirada. Isabela entendió antes de escucharlo, alguien debía ofrecer algo más grande que el miedo, algo más grande que la vida misma. 8, 7, 6. Las campanas seguían, implacables. Isabela apretó la mano de Elena con fuerza, mientras una nueva oración se encendía en el cielo. Una debe elegir. La multitud gritó. Elena lloraba. Y por primera vez, Isabela sintió que tal vez no luchaba contra Dios, sino contra algo mucho peor. 5, 4, 3. Elena la miró, suplicante. Isa, si tengo que ser yo. Déjame. Isabela negó con rabia. No. Yo abriré esas puertas, y yo misma las cerraré. Y justo cuando la campana marcó el 2, Isabela levantó el rostro al cielo, con una decisión que hizo que incluso las letras de fuego temblaran. Entonces, que sea conmigo. El cielo rugió como si hubiera escuchado. Episodio 8, el eco que escribe en el cielo. El cielo no se apagó. Tras el grito de Isabela, las letras de fuego se retorcieron como si una mano invisible las borrara, solo para escribir algo nuevo. Aceptado. El sonido de esa palabra no salió de boca humana. Fue un trueno seco, profundo, que atravesó el aire y dejó al pueblo entero paralizado. Las campanas callaron de golpe. El tiempo se detuvo. Elena, aún aferrada a la mano de Isabela, susurró. Isa, ¿qué hiciste? Isabela no respondió, porque entonces lo vio. Del resplandor rojo descendió una figura, no completamente humana, hecha de luz quebrada y sombras al mismo tiempo. No tenía rostro, pero de su pecho surgían miles de hilos de fuego que se extendían hacia el firmamento, como si fuera el escriba del cielo. Padre Lorenzo cayó de rodillas. No puede ser. La figura habló sin mover boca ni labios.
Su voz resonaba directamente en la mente de todos. No hay fe sin precio. Y el precio siempre lo paga la que llora. Isabela sintió un escalofrío recorrerle los huesos. ¿Qué eres? El ser inclinó la cabeza, como si la estudiara. El eco de su llanto. La memoria de cada súplica que nunca fue respondida. De pronto, el cielo se llenó de miles de oraciones antiguas, todas flotando como cicatrices de luz. Voces de niños, ancianos, mujeres, gritos ahogados de generaciones que habían llorado sin respuesta, y ahora, todo ese dolor se concentraba en ella. Elena gritó, tratando de apartarla, pero no pudo moverla. Era como si Isabela estuviera clavada al suelo. Padre Lorenzo cerró los ojos y murmuró. Las lágrimas no invocaron a Dios, lo invocaron a él. El ser extendió una de sus manos de sombra y fuego hacia Isabela. Tu sacrificio comenzará al final de la cuenta. Hasta entonces, no cierres los ojos o alguien más tomará tu lugar. Isabela tragó saliva, sin apartar la vista. ¿Y si no lloro más? Por primera vez, el ser pareció reír. Un eco seco. Crue. Entonces, niña, el cielo escribirá con sangre. Y mientras esa última frase resonaba, una nueva oración ardió sobre el pueblo. Al final, solo una. Elena. Temblando, la abrazó por la espalda. Isa, si seguimos aquí, esto no va a parar. Pero Isabela no respondió, porque en lo más profundo de su alma, una certeza la estaba devorando. Esto nunca había sido una revelación, era una trampa. Episodio 9, la primera noche. La campana del pueblo no sonó. En su lugar, un silencio absoluto cubrió las calles, tan denso que hasta el viento parecía haber huido. El cielo estaba vacío, sin letras, sin luz, como si la amenaza hubiera desaparecido. Pero Isabela sabía que solo era el comienzo. Padre Lorenzo los reunió en la iglesia. La madera vieja crujía bajo sus pasos, y las velas parpadeaban como si temieran apagarse. 3 noches, dijo, mirando a Isabela. 3 elecciones. Si fallas en una sola, el eco reclamará a todos. Elena no se apartaba de Isabela. Su rostro estaba pálido, pero su voz firme. Entonces no fallaremos. Isabela quería creerle. Pero al mirar el altar notó algo, la grieta que había aparecido la noche anterior seguía ahí. Solo que ahora estaba más profunda. De su interior emanaba un calor extraño, casi como un aliento. ¿Qué pasa si no elijo?, preguntó Isabela. Padre Lorenzo no levantó la vista de su libro. Entonces, el cielo decidirá por ti. Un golpe seco interrumpió la conversación. Venía de la puerta. 3 veces. Lento. Grave. Todos se miraron. Isabela caminó hasta la entrada y la abrió, solo para encontrar nada. Nadie. Ni siquiera el viento. Pero al bajar la mirada, vio un pergamino enrollado en el suelo. Lo tomó con manos temblorosas. Desenrollarlo fue peor que cualquier pesadilla. Primera elección, entre tu Efe y tu amiga. Elena dio un paso atrás. Isa, no. No puede ser. Padre Lorenzo se persignó. El eco exige un precio. Si renuncias a tu fe, quizá la salves. Si no, el cielo la marcará. Isabela sintió que el mundo giraba a su alrededor. Afuera, las campanas invisibles comenzaron a sonar. Lentas, implacables. 1, 2, 3. Y entonces, en el cielo apareció la oración. Escrita con fuego. A medianoche, se sellará. Elena la miró con lágrimas en los ojos. Isa, si tienes que elegir, por favor, no me elijas a mí. Isabela no contestó. Solo apretó el pergamino contra su pecho. Porque sabía algo que ni Elena ni Lorenzo podían entender. Si renunciaba a su fe, algo mucho peor que la muerte bajaría de esa grieta en el altar. Y el reloj empezó a marcar. 11:59. Episodio 10, la fe que sangra. El reloj golpeó la primera campanada de medianoche. Cada sonido era una herida abierta en el aire. Y el cielo volvió a arder con letras de fuego. Isabela temblaba. Elena estaba de rodillas, abrazándola, mientras Padre Lorenzo sostenía el crucifijo con los nudillos blancos de tanto apretarlo. No tienes que hacerlo. Isa, suplicó Elena. Renuncia a tu fe, por favor. No dejes que me lleve. Pero Isabela no podía. Algo en su interior, más fuerte que el miedo, más profundo que el amor, la obligaba a sostenerse. Si cedía, aquello no solo reclamaría a Elena, reclamaría el alma del pueblo entero. El eco volvió a hablar, su voz retumbando dentro de los huesos. Cada lágrima que derramas fortalece mi escritura. Si eliges tu fe, ella caerá. Si eliges a tu amiga, yo entraré. Padre Lorenzo dio un paso adelante, desesperado. No lo escuches. Es un engaño. Pero entonces, la grieta del altar comenzó a abrirse más. De su interior salían manos de sombra.
dedos largos y delgados que arañaban la piedra, como buscando algo que tocar. El suelo tembló, y las velas se apagaron una por una. Elena gritó: «Isa, decídete». Isabela cerró los ojos. Recordó a su madre rezando cuando era niña. Las palabras dulces, la esperanza que nunca se rompía. Y entonces, como una llama frágil pero imposible de apagar, dijo en voz baja: «Prefiero perder a todo, antes que perder a Dios». Las campanas se detuvieron. Elena la miró horrorizada. «Isa, no». El cielo explotó en luz roja. Una cadena de fuego descendió sobre Elena y la marcó en la frente con una señal imposible de entender. Ella cayó de rodillas, sin gritar, solo mirando a Isabela con un silencio roto. El eco habló. «¿Satisfecho?» Primera elección sellada. La grieta del altar se cerró con un estruendo, pero no por completo. Y en el cielo, como una herida que no sanaba, apareció una nueva frase. 2 noches restan. La próxima. Sangrará el pueblo. Isabela corrió hacia Elena. La abrazó, llorando. «Perdóname, por favor. Perdóname». Pero Elena no respondió. Su mirada estaba fija en el altar. En sus labios, apenas un murmullo. «Isa, algo está detrás de esa grieta, y no es Dios». Las campanas comenzaron de nuevo, y esta vez sonaban como risas. Episodio 11, el nombre prohibido. El amanecer nunca llegó. El pueblo amaneció bajo un cielo oscuro, como si la noche se hubiera negado a marcharse. En el campanario, las campanas sonaban solas, marcando un compás fúnebre. Isabela caminaba con Elena apoyada en su hombro. La marca de fuego en la frente de su amiga no se borraba, y su piel estaba tan fría que parecía de mármol. Padre Lorenzo los seguía, con el crucifijo en una mano y el viejo cuaderno en la otra. «No queda mucho tiempo», murmuró él. «Si no descubrimos el origen del eco antes de la segunda noche, el pueblo entero se perderá». Mientras hablaban, el cielo volvió a encenderse. Esta vez, las letras no eran oraciones, eran nombres. Cientos de ellos, flotando sobre sus cabezas. Todos escritos en un rojo que parecía sangrar. ¿Qué son esos nombres?», preguntó Elena con voz débil. Lorenzo palideció. «Son los que ya entregó. Cada vez que alguien llora y no obtiene respuesta, el eco lo reclama». Isabela alzó la vista. Entre todos los nombres, uno brillaba más que los demás. No era de nadie del pueblo, pero lo conocía. Lo había escuchado en sus pesadillas. Azae, el nombre prohibido, el que jamás debía pronunciarse. De repente, el suelo tembló. La grieta en el altar se abrió un poco más, dejando escapar un aliento cálido y podrido. De su interior surgió una voz, más nítida que nunca. «Dilo, y verás». Isabela retrocedió. Elena apretó su mano con desesperación. «Isa, no lo hagas». Pero Lorenzo, temblando, la miró fijamente. Quizás si lo invocas, podamos saber cómo destruirlo». El cielo rugió como una advertencia. Las campanas sonaron todas a la vez, tan fuertes que rompieron los vitrales de la iglesia. Y entre el caos, una nueva frase apareció en el cielo. «Segunda noche, el que lo nombre». Isabela sintió un calor ardiente en la garganta. Era como si esa palabra prohibida quisiera escapar de sus labios por sí sola. Elena la abrazó, llorando. «Isa, si lo dices, ya no habrá vuelta atrás». Isabela la miró, con el corazón golpeándole las costillas. Y respondió: «Quizás nunca la hubo». Y entonces, antes de que el reloj marcara la medianoche, lo dijo. «Azae». El cielo se desgarró. Episodio 12, cuando el cielo se partió. La palabra salió de sus labios como un cuchillo. «Azae». Y entonces, el mundo se quebró. El cielo no solo se abrió, se desgarró. Como si alguien hubiera arrancado la tela que lo sostenía. De esa grieta infinita surgió una luz roja tan intensa que parecía quemar los ojos. Las campanas repicaron todas a la vez, aunque nadie las tocara. Padre Lorenzo cayó de rodillas. «Dios, protégenos». Pero Dios no respondió. De la grieta descendió una figura. No era un ángel. No era un demonio. Era algo antiguo. Sus alas parecían hechas de ceniza. Y en su rostro no había rasgos. Solo una máscara de fuego que cambiaba con cada parpadeo. La voz de Azael llenó cada rincón del pueblo. «Tanto tiempo llorando, y nadie vino. Así que yo vine». Elena se aferró a Isabela, temblando. «Isa, eso no es Dios». «¿Isabela?» Con los ojos llenos de lágrimas. No podía apartar la vista de esa criatura. En el fondo de su pecho, algo en ella lo reconocía. Era el mismo eco que había escuchado cada noche mientras rezaba, creyendo que alguien la escuchaba. Azael extendió una mano hacia ella. «Tú me llamaste con tus lágrimas. Tú escribiste el cielo sin saberlo».
Isabela negó con la cabeza. No, yo solo quería respuestas. Azael sonrió. No con labios, sino con todo el cielo. Y ahora las tendrás. 3 noches. 3 elecciones, pero la última no es tuya. Pequeña. Padre Lorenzo se interpuso entre ellos, levantando el crucifijo. En el nombre de Dios. Retrocede. Azael lo miró, y el crucifijo se fundió en sus manos como cera. Él no está aquí. El pueblo entero empezó a temblar. Las casas se agrietaron. Los nombres en el cielo comenzaron a arder hasta volverse ceniza. Y entonces, Azael habló de nuevo. Segunda elección, entrégame tu voz, o entrégame a ella. Su dedo de fuego señaló a Helena. Isabela sintió que el mundo giraba. Si entregaba su voz, jamás podría rezar otra vez, pero si entregaba a Helena. El reloj marcó 11:59. El cielo rugió. Y mientras todo se desmoronaba, Azael susurró. Solo para ella. Decide. Isabela. O yo decido por ti. Episodio 13. La voz que se apagó. El reloj golpeó la medianoche. Las campanas sonaron tan fuerte que el aire se rompió como vidrio. Sobre el pueblo, el cielo ardía con una única palabra. Isabela temblaba. Helena. Marcada por el fuego. La miraba con ojos suplicantes. Azael flotaba sobre ellos. Su sombra cubriendo cada calle, cada casa. Su voz retumbaba como un trueno que venía de adentro de los huesos. Tu voz, o su vida. Padre Lorenzo gritó. No escuches. Eso no es Dios. Pero Isabela lo sabía. No era Dios, y sin embargo, algo dentro de ella no podía dejar de creer que, de algún modo, esa criatura había estado con ella cada vez que lloraba sola. Helena tomó su mano con fuerza. Su piel helada. Isa, si tienes que elegir, hazlo rápido. No dejes que decida por ti. Isabela cerró los ojos. Si entregaba su voz, perdería toda posibilidad de rezar, de gritar, de advertir al mundo. Pero si entregaba a Helena, ella misma no podría seguir viviendo. El cielo rugió de nuevo. Las letras de fuego comenzaron a derretirse como cera ardiente. Azael descendió más, extendiendo una mano de sombra hacia Helena. Isabela. Con lágrimas ardiendo en su rostro, gritó. Llévate mi voz. El silencio cayó de golpe. Literalmente. Sus labios se movieron, pero nada salió. La voz de Isabela había sido arrancada de su garganta como un hilo cortado. Azael sonrió sin rostro. Segunda elección, sellada. Helena cayó al suelo, jadeando, como si le hubieran devuelto el aliento que le faltaba. Padre Lorenzo miró a Isabela, horrorizado. Niña, ¿qué has hecho? El cielo escribió de nuevo. Lent. Crue. Última noche, la verdad se abrirá. De la grieta del altar brotó una luz negra que no iluminaba, sino que devoraba la luz. Y en esa oscuridad, Isabela escuchó algo. No con sus oídos, sino con lo que quedaba de su alma. No llores, aún no. Mañana llorará todo el mundo. Azael se desvaneció entre las sombras. Pero antes de desaparecer, dejó algo caer frente a Isabela, un fragmento de cielo roto, con palabras que solo ella podía leer. Y lo que leyó, hizo que sus lágrimas se detuvieran. Porque no era una advertencia. Era un recuerdo. Uno suyo. Episodio 14, el cielo que recordaba. Isabela sostenía el fragmento de cielo en sus manos. No era piedra ni luz, era algo vivo, palpitante, como un corazón arrancado del firmamento. Sobre su superficie se leían palabras en un idioma que nunca había visto, pero que, de algún modo, entendía. Tú me escribiste. Helena se acercó tambaleándose. ¿Qué dice eso? Isabela no respondió. No podía. Su voz, arrancada por Azael, estaba muerta, pero sus lágrimas hablaron por ella. Padre Lorenzo, al ver el fragmento, retrocedió como si le quemara la vista. Eso no puede ser. Es herejía. Pero no era herejía. Era verdad. Y esa verdad comenzó a desplegarse en la mente de Isabela como un eco que nunca había dejado de estar allí. De niña, cuando rezaba sola en su cuarto, sus palabras nunca llegaban a Dios. Nunca. Cada lágrima, cada súplica, cada grito en silencio, no subía al cielo. Se quedaba atrapado en esa grieta, alimentando algo que aguardaba en la oscuridad. Y ese algo tenía nombre, Azael. El cielo comenzó a arder de nuevo. Pero esta vez no eran oraciones, ni nombres de los muertos. Eran recuerdos. Los suyos. Ella viéndose llorar en la cama, de rodillas, mientras nadie respondía. Ella escribiendo sin saberlo. Cada palabra dibujándose en el firmamento como fuego secreto. Ella, creando su propio verdugo. Helena la miraba horrorizada. Isa, ¿fuiste tú? Isabela cayó de rodillas. No porque quisiera, sino porque el cielo la aplastaba con su verdad. Padre Lorenzo gritó.
levantando su crucifijo. No, esto es una trampa. Dios no permitiría. Y entonces, la voz de Azael descendió como una campana rota. Dios no escucha porque Dios ya no está aquí. La grieta en el altar se abrió más, devorando los vitrales de la iglesia. Una sombra líquida comenzó a escurrirse por las paredes. Como tinta viva, Elena abrazó a Isabela. Isa, si mañana es la última noche, ¿qué va a pasar? ¿Isabela? Sin voz. Solo pudo mirar el cielo. Porque ahí estaba escrito, en letras tan grandes que cubrían las nubes: última elección, o el mundo, o tú. Y debajo de esa frase, una silueta comenzó a formarse en la grieta. No era Azael. Era algo más grande. Algo que sonreía. Episodio 15, la última elección. La tercera noche cayó como un juicio. No había luna. No había estrellas, solo el cielo abierto como una herida, sangrando luz negra sobre el pueblo. Isabela estaba de pie frente al altar roto, con el fragmento de cielo en sus manos. Elena la sostenía por los hombros, llorando. Padre Lorenzo murmuraba oraciones sin fe, su crucifijo oxidado temblando entre sus dedos. Y entonces, Azael descendió. Sus alas de ceniza cubrieron la iglesia entera. Y su voz, esa voz que no era sonido, sino algo que el alma sentía, retumbó en todos los rincones. Última noche, última elección. El mundo, o tú. Isabela sintió como esas palabras la desgarraban por dentro. Si elegía el mundo, todo se cerraría, la grieta, los nombres en el cielo, incluso Azael. Pero ella desaparecería con él. Si elegía salvarse, Azael reinaría. Elena la abrazó con fuerza. Isa, no tienes que hacerlo. No puedes. Isabela levantó la mirada. El cielo estaba cubierto de los nombres de todos los que alguna vez lloraron sin respuesta. Y entre ellos, ahora había uno nuevo, Isabela. La verdad le cayó encima como un trueno. Ella no era una víctima. Ella era el puente. Cada lágrima, cada rezo sin contestar, había tejido el camino que trajo a Azael hasta aquí. Y Azael, con esa sonrisa hecha de vacío, susurró: tú me creaste, tú me escogiste. Ahora, termínalo. Padre Lorenzo gritó: no lo hagas. Niña, Dios aún puede. Pero Dios no vino. Isabela besó la frente de Elena. Una despedida sin palabras. Luego dio un paso hacia la grieta. El fragmento de cielo en su mano comenzó a arder, grabando sus últimos recuerdos, su infancia, su soledad, cada noche sin fe. Azael abrió los brazos. Entrega lo que queda de ti, y el mundo vivirá. Sin voz, Isabela sonrió por primera vez en toda su vida. Y saltó. Hubo un destello. La grieta se cerró con un rugido que partió el aire. Las campanas repicaron por sí solas, como si celebraran un funeral y un nacimiento al mismo tiempo. Cuando todo terminó, solo quedó silencio. Elena se arrodilló llorando. Padre Lorenzo miró el cielo. Y allí, por primera vez en años, no había nombres, no había sangre, solo estrellas. Pero entre ellas, una nueva palabra brillaba, escrita en luz: Isa. Y desde muy lejos, como un eco imposible, una risa suave, casi maternal. Epílogo, la voz que nunca se apagó. El pueblo despertó creyendo que todo había terminado. La grieta en el cielo ya no existía. Azael había desaparecido, y las campanas finalmente guardaron silencio. Pero Elena no podía dormir. Cada noche, la miraba, aquella palabra escrita en las estrellas. Isa. No era un simple nombre, era un llamado. Una semana después, mientras la iglesia permanecía en ruinas, Elena entró sola. El crucifijo estaba torcido, las bancas cubiertas de polvo, pero en el altar, algo nuevo había aparecido, el fragmento de cielo que Isabela había llevado. Ahora brillaba, y en él, una inscripción: no lloren, estoy aquí. Elena retrocedió, ahogada por las lágrimas. Isa, ¿eres tú? Una brisa recorrió la iglesia, moviendo los salmos olvidados, y en ese instante, una voz suave, casi imperceptible, resonó dentro de su mente: no soy Isa, no del todo, pero nunca más estarás sola. Elena cayó de rodillas, temblando. No era una voz humana, no era Azael, era algo nuevo. Algo nacido del sacrificio de Isabela y de la grieta que había sido cerrada con su alma. Esa noche, el cielo volvió a escribir, pero no con fuego, ni con sangre, con luz. La oración no termina, solo cambia de boca.
Y mientras todos en el pueblo miraban al firmamento con miedo y esperanza, Elena sonrió entre lágrimas, porque por primera vez, al alzar sus manos al cielo y rezar, alguien respondió. No era Dios, no era un demonio, era ella, Isabela, la voz que lloró hasta volverse eterna,